Morales para servirles. Hoy vamos a hablar sobre un hermoso tema que se llama la diferencia entre la fidelidad y la lealtad. La palabra fidelidad me gusta mucho porque Pablo le encarga a Timoteo, eso está en 2 de Timoteo 2:2, y dice: esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Y aparece la palabra fieles, la palabra fidelidad. La palabra fidelidad y lealtad, si usted la mira tanto en hebreo como en griego, y en latín, y en español, son dos palabras, pastores, difícil de traducir. Parecen sinónimos, pero no lo son. Mucha gente traduce, muchos traductores traducen la palabra lealtad como fidelidad y fidelidad como lealtad. Pero estas dos palabras se complementan para ayudarnos en nuestra relación con Dios, con nuestra familia y con las personas que nos rodean en nuestro diario vivir. La fidelidad de Dios con nosotros, su pueblo. ¿Qué es en realidad la fidelidad de Dios con su pueblo? La palabra fidelidad en hebreo es emuna, y en el griego, curioso, es pistis, que es la misma palabra que se usa por fe. Y esa palabra significa firmeza, algo que no cambia, es algo que permanece fijo. El diccionario de la Real Academia Española dice que fidelidad es la incapacidad de traicionar, incapaz de engañar, incapaz de abandonar a alguien. Y la fidelidad es la virtud de dar cumplimiento a una promesa o a un pacto, a pesar de cualquier circunstancia, en lo bueno o en lo malo. La fidelidad de Dios es un atributo del carácter de Dios. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Eso dice Números 23:19. Los siguientes textos nos hablan de la fidelidad de Dios, que Dios es incapaz de engañarte, que Dios es incapaz de abandonarte, que Dios es incapaz de hacerte una traición, porque Él es fiel. Y me gusta mucho porque dice en el libro de Deuteronomio, dice el capítulo 7 del 9, dice: conoces pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Dios se manifiesta como el Dios fiel. Y si usted lee 2 de Timoteo, capítulo 2, y el verso 13, dice el apóstol Pablo que Dios permanece fiel. Él no puede cambiar. Aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel. Hebreos 10:23 nos habla que Dios es fiel. Primera Tesalonicenses 5:24 nos dice que Dios es fiel. Dios no te abandona. En los momentos de tristeza, en los momentos lúgubres de la vida, en los momentos cuando estás atravesando pruebas,
cuando eres tentado, Dios es fiel. Él siempre te amará. Él siempre cumplirá lo que Él ha dicho. En los momentos difíciles Él estará contigo. Él no fallará. Los hombres pueden fallar, las instituciones pueden fallar, pero Dios seguirá siendo un Dios fiel. La diferencia entre fidelidad y lealtad, que muchos lo han traducido como sinónimo, pero no son sinónimos. La fidelidad, escúcheme bien, la fidelidad tiene que ver con la persona. La lealtad tiene que ver con una causa. Una persona puede ser leal, pero no fiel. Por ejemplo, encontramos en el libro de Juan capítulo 6, el verso 60. Es algo interesante ver ahí las personas que andaban con Jesús. Nos dice el texto sagrado del libro de Juan, capítulo 6 del 60 en adelante. Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, y les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos, dijo Jesús, de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y los que le habían de entregar en el caso de Judas. Eran leales a la causa, pero no eran fieles con el Señor. Una persona puede ser leal en una empresa y puede no querer al dueño de la empresa, pero él es leal a cumplir los requerimientos de la empresa. Una esposa puede decir, bueno, yo le fui leal a mi esposo 25 años, pero ya no. Entonces ella fue leal, pero no fue fiel. ¿Me escuchas, hermano? Una persona puede decir, bueno, yo le fui leal a mi pastor 15 años, pero ya no, me fui de la iglesia. Usted fue una persona leal, pero no fue fiel. Porque la fidelidad es algo diferente. La fidelidad es la persona incapaz de engañar, incapaz de abandonar. La fidelidad es incapaz de hacer un mal a la persona. Entonces la fidelidad y la lealtad son dos cosas diferentes. En el libro de Deuteronomio 7:9, ahí vimos que Dios se manifiesta como el Dios fiel. En segunda de Timoteo 2:13 dice que si Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Hebreos 10:23 nos habla de la fidelidad. Primera Tesalonicenses 5:24 nos habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, mi estimado hermano. Dios no te va a fallar como los hombres te fallan. Él es fiel a sus promesas y nunca, nunca Él te va a abandonar. Porque Él ha prometido y lo que Él ha prometido lo hará. Porque Dios no cambia. Ahora está la diferencia entre fidelidad y lealtad. La fidelidad tiene que ver con la persona, ¿me escuchas? La lealtad tiene que ver con una causa, una persona puede ser leal pero no fiel. Muchos discípulos que andaban con Jesús, que comían con Él, que andaban con Él, eran leales, pero llegó el momento que no resistieron la palabra y se fueron y lo abandonaron, entonces no fueron fieles.
Usted puede creer en la causa, pero no en la persona. Por supuesto, la lealtad es que usted sea fiel y leal. Por ejemplo, encontramos en el caso de Pedro, en Juan 21, 15 al 17, abra su Biblia. Jesús le hace 3 preguntas interesantes a Pedro. Hay 2 palabras ahí que se ven. La palabra agapao, que es la palabra amor, amor divino. Y la palabra fileo, que es amor de amigos. Con mis emociones, amor humano. Cuando Jesús le pregunta a Pedro en Juan 21, 15 al 17, Pedro, ¿me amas? Jesús está diciendo, Pedro, me agapao. Y Pedro contesta, Señor, tú sabes que yo te fileo, que es amor de amigo, amor con mis emociones, amor humano. Pero Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, tú me agapao. Y él contesta, Señor, tú sabes que te fileo, en griego. Pero la tercera vez, Pedro entiende que es un amor más profundo, que es un amor divino, un amor del sacrificio, un amor que está dispuesto a darlo todo sin esperar nada. Y entonces le contesta Pedro, Señor, llorando a la tercera vez, cuando Jesús le dice, Pedro, tú me agapaos. Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te agapao. Ese es el amor verdadero. Entonces le dijo, ve y apacienta mis corderos. Entonces la fidelidad tiene que ver con el corazón. ¿Me escuchas, hermano? Con el corazón. La lealtad tiene que ver con la razón. Deberes que cumplir. Y por eso Dios pide primero el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, 26. La fidelidad tiene que ver con el amor. ¿Me escuchas? El amor dispuesto al sacrificio, a dar tu vida por alguien. ¿Verdad? Mucha gente saluda en la iglesia, hermano, te amo, pero es fileo. Pero qué bonito escuchar a alguien que diga, hermano, te agapao, estoy dispuesto a morir contigo, a trabajar contigo, y no importa lo que venga y lo que suceda, te amo, pastor, te quiero, te aprecio, te estimo, y te seré fiel, leal y fiel. Entonces la lealtad tiene que ver con aspectos de cumplimientos legales. La fidelidad, amor agapao, amor divino, amor dispuesto al sacrificio, como dice Primera de Juan 3:16, que dice que nosotros debemos de dar nuestra vida por nuestros hermanos, si es verdad que los amamos. Cuando usted es fiel a alguien, usted lo ama, está dispuesto a amarlo, aún con sus errores, porque no hay ni una persona impecable en la vida. Siempre tendrán faltas, pero Colosenses 3, 12 al 14 nos habla que en amor, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo nos amó y nos perdonó, así también debemos de hacerlo nosotros. Y la única cosa que puede mantener una iglesia y un ministerio es el amor agapao, no el amor fileo, porque yo no creo en esos hermanos que saludan y te amo y después por atrás le meten el puñal. Yo he tenido personas que han sido leales por un tiempo, pero después han sido mis peores enemigos. La fidelidad tiene que ver con las promesas. La lealtad tiene que ver con los acuerdos. Y si no estamos de acuerdo, te dejo y abandono. Una señora dijo, vea, pastor, yo le fui leal a mi esposo 23 años, porque él cuidaba de mis hijos, me daba de comer, tenía un techo.
Pero ya no. La mujer lo dejó y se fue con otro. Esa mujer fue leal por 23 años, pero no le fue fiel. Fidelidad tiene que ver con el sometimiento en amor y nunca hablar mal de la persona amada. Yo no creo que si usted dice que me ama y por detrás está hablando mal de mí, usted no me ama. Porque la persona que ama nunca procura un daño para la persona amada. La persona leal hará las cosas con lealtad, pero muchas veces no con fidelidad. Entonces podemos decir que una persona que verdaderamente ama en agapao, nunca de los nunca va a hablar mal de usted y hablar por detrás de sus espaldas. Lo que necesitamos hoy, escúcheme pastor y hermanos, son hombres y mujeres fieles y también leales. Por eso Jesucristo en el libro de Mateo 25, 14 al 30, habla del siervo fiel. En Primera de Corintios 4, 1 al 2, habla que aquellos que ministran deben ser hallados fieles. La Biblia nos habla de personas que fueron fieles. En Primera de Corintios 4, 17, Pablo habla de Timoteo, que fue fiel. En Efesios 6, 21, habla de Tíquico, que fue fiel. En Colosenses 4:9 habla de Onésimo, que fue una persona fiel. En Primera de Pedro 5:12 nos dice que Silvano fue un hombre fiel. Y oiga bien, dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. No fiel por un tiempo. No fiel por 3 años, ni 4 años, ni 30 años. Dice Apocalipsis 2:10, fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. En el 17:14 de Apocalipsis nos habla de los fieles y verdaderos. Fidelidad, creo yo, en este tiempo. Lealtad y fidelidad debe haber a tu pastor. En Hebreos 13:17. ¿Cómo es posible que tú dices que amas a tu pastor y te lo comes con otras personas y hablas mal de él y hablas mal de tu iglesia? Eso se llama desleal, eso se llama no ser fiel. Eso se llama no ser fiel y también no leal. ¿Cómo es posible que seas así? Cuando Dios espera fidelidad en todos los aspectos de la vida. La fidelidad en tu familia, fidelidad a tu esposa, fidelidad a tus hijos, fidelidad a tus amigos, fidelidad a tus hermanos, fidelidad sobre todo, sobre todas las cosas, a nuestro gran Dios y Salvador. Fidelidad a todos. Y el ingrediente especial para que una iglesia crezca poderosamente y para que un ministerio pastoral, pastores, oiga bien lo que voy a decir. Si usted está integrado a una confraternidad de pastores, no se coman el uno con el otro, porque ese es dañino. Eso no es fidelidad. Eso es deslealtad también. Que Dios espera que usted sea leal y sea fiel. Puede ser que usted diga, bueno, yo estuve en la confraternidad de pastores y fue leal por 5 años, pero ya no. Usted no fue fiel. Usted fue leal por un tiempo. Y en esta linda y hermosa noche es un acto de reflexión. ¿De verdad yo amo con todo mi corazón? ¿O es un amor de boca nada más? Y Juan dice, la primera carta dice, no amemos de labios, sino que amemos con el corazón. Porque el amor de labios cualquier persona lo puede decir, yo te amo, yo te quiero, al igual como lo decía Pedro, yo te fileo. Un amor nada más de amigos.
de sentimientos. Pero cuando vienen las pruebas y las luchas y tenés que soportar a ese hermano, tenés que amarlo con amor agapao. En la misma forma como Jesucristo lo hizo. Jesús perdonó a Pedro y lo amó con amor eterno, aun pese a que él le negó. Sin embargo, Jesús le dijo: Pedro, ven, apacienta mis ovejas. Hermanos, en estos tiempos tenemos que amar de corazón, no amar hipócritamente, porque entonces nos estamos engañando. Y la bandera que nos distingue a todos los ministros a nivel de Costa Rica y a nivel de Latinoamérica no es lo que hablamos y lo que decimos, palabras bonitas en los púlpitos, es el amor, el agapao, el amor ágape, el amor que estoy dispuesto a hacer todo lo que yo pueda por mi hermano y por mi hermana en los momentos difíciles. Eso es perfectamente lo que Dios necesita de su pueblo. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando tuviereis amor los unos para con los otros. Oremos. Padre que estás en los cielos, soberano Dios, ayúdanos a serte leales y a serte fieles y llegar hasta el final, amándote a ti, Jesús, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y ese amor que fluye en mi vida, de ese amor sincero y ese amor ágape, agapao, que fluya también para mis hermanos en la iglesia y fuera de la iglesia. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.